La arteria coronaria circunfleja izquierda tiene un diámetro interno de unos 5 milímetros. Un paciente llega al hospital con una angina inestable, que es dolor al pecho de origen coronario. La coronariografía, medio enredado, revela un estrechamiento del 50% en el diámetro interno de la arteria. Si la velocidad en el punto A, que me imagino que es el que está acá, y la velocidad en el punto B, que es en la parte estrecha, son de 1 por 10 a la menos 1 metros por segundo y el otro pasa 4 por 10 a la menos 1 metros por segundo, y la presión acá en el punto A es de 10.666 pascal. Determinar la presión en B, considerar la densidad de la sangre por 1,0595 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Vamos a ocupar entonces la ecuación de Bernoulli, que nos dice que el término presión más un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por alguna altura es constante. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que estamos justo en el punto intermedio, cosa que están a la misma altura, ¿ya? Entonces, como esto dice que es constante en cualquier punto del fluido, acá vamos a tener que la presión en A más un medio la densidad por la velocidad en A al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en A debe ser lo mismo que los mismos términos, pero evaluados en el punto B, que es en el punto donde está estrecha la arteria. Pero resulta que en ese punto estamos suponiendo que está a la misma altura. Otra consideración que podríamos hacer es que quizás no está a la misma altura, pero la diferencia, como es una vena tan pequeña, ¿sí? La diferencia de altura es tan pequeña que en el fondo cualquier factor debido a la diferencia de altura es despreciable. Y entonces estos términos se nos van a ir porque las alturas son las mismas. Y la ecuación que resulta de acá es que la presión en el punto A más el término cinético debe ser lo mismo que la presión en B más su respectivo término cinético. ¿Qué datos conocemos? Conocemos la presión en A, conocemos la velocidad en A, conocemos la densidad y además conocemos la velocidad en B. Así que podemos despejar la presión. De hecho, si hacemos eso nos va a quedar presión en A más un medio la densidad por la velocidad en el punto A al cuadrado menos la velocidad en el punto B al cuadrado va a ser igual a la presión B, que es la que estamos buscando. Y aquí es donde evaluamos. Entonces la presión en A dice que es 10.666 pascal más un medio la densidad, que es 1,0595 por 10 a la 3 y la velocidad, que es 0,1, por si acaso 1 dividido 10, 0,1 al cuadrado menos 0,4 al cuadrado. Y esto va a ser la presión en B. ¿Me evalúan eso? Ya, entonces el resultado es... ¿No da negativo? No da negativo, no, va a dar menos, dije. Sí, es 10.586, dejémoslo ahí en el pascal. Esta es la presión en B. Entonces aquí hay un detalle importante, porque lo único que podemos ver es que debido al estrechamiento, como el caudal es constante, habíamos visto ayer que la velocidad debía aumentar.
Y cuando la velocidad aumenta, entonces, nos damos cuenta que la presión tenía que disminuir. Entonces, esa presión de repente disminuye mucho. En este caso, es poca la diferencia de presión, ¿cierto? Bueno, quizás a nivel del cuerpo humano es harto, ahí yo no sé. Pero cuando hay vientos fuertes, por ejemplo, la presión tiende a disminuir mucho. Entonces, no sé, si piensan en un edificio alto, los vientos son muy fuertes en la altura, y entonces la presión disminuye mucho. Pero si uno analiza, no sé, un edificio dentro de un cristal, ¿cierto? O sea, está el cristal del vidrio, uno está dentro donde hay aire, hay presión atmosférica. Afuera la presión disminuyó mucho por efecto de la velocidad, entonces se genera una diferencia de presión. Y esa diferencia de presión provoca una fuerza. Entonces, si el vidrio, por ejemplo, no es lo suficientemente grueso, se puede quebrar por la fuerza simplemente que aparece por la diferencia de presión.